¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien y deseosos de tener un nuevo mensaje de parte de Dios y que este toque nuestros corazones. Y hoy día es un mensaje un poco extenso, un poco pesado, quizás también poco habitual de predicar, pero, pero yo creo que hoy día, principalmente hoy día, eh, es fundamental que nosotros conozcamos algo más acerca de este tema que vamos a tocar ahora. Y para comenzar, vamos a partir orando y dar inicio a este nuevo banquete que el Señor tiene preparado para nosotros. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por una semana más que ha pasado. Y te damos gracias también, Señor, porque espero que así como yo, todos y cada uno de los que están oyendo y viendo esta prédica, Señor, y después quizás también la puedan oír o ver, hayan sentido, Señor, tu presencia, tu compañía, tu amor y tu guía. Y te quiero pedir, Señor, para que esta tarde tú toques el corazón de cada uno de nosotros con lo que tú vas a compartirnos, que pongas fe en nuestro corazón, Señor, para creer absolutamente todo lo que vamos a oír de ti. Y uses este mensaje, Señor, para traer gozo, sabiduría y por sobre todo, Señor, el deseo de tomar decisiones a tu favor. Padre bendito, guía esta prédica, que sea para tu gloria, para nuestra ayuda, para nuestro conocimiento, para acercarnos más a ti, Señor, y para saber que tenemos un Dios soberano, un sumo sacerdote, que conoce todo de la vida, conoce todo de nuestra vida, conoce nuestros corazones y aboga por nosotros. Bendito sea, Señor. Gracias por tenerlo como el mediador entre tú y nosotros. Bendito sea, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús te pedimos que guíes esta reunión, tu mensaje, Señor, para tu gloria. Amén. Romanos 13:12 y 2 de Corintios 2:11, unidos estos dos versículos, dice lo siguiente: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Esto es algo que cada creyente debiera tener claro, es decir, cuáles son las maquinaciones de Satanás. ¿Para qué? Para destruirnos, para desviarnos, para angustiarnos, para hacer de nuestro testimonio uno que no toque el corazón de otras personas, que no toque el corazón de otros creyentes. Finalmente, lo que está diciendo acá Juan es que a Satanás no le queda mucho tiempo. No le queda mucho tiempo. Por lo tanto, conocer sus maquinaciones nos va a permitir a nosotros poder tener claro lo que él está haciendo, lo que va a hacer y la manera en que lo va a hacer. Cómo va a desarrollar su plan para poder buscar nuestra destrucción. No sacarnos de la salvación que ya es nuestra, pero sí destruir de alguna manera todo lo que podemos tener, si es que no tenemos la capacidad de poder hacer las cosas que Dios nos pide. Apocalipsis 12, aunque es un capítulo que habla de un tiempo que está cercano, pero que no es este, dice que Satanás descenderá con gran ira porque tiene poco tiempo. Esto es porque lo van a echar del cielo, o sea, ya no va a tener más acceso para acusar a los elegidos. Pero hoy también él sabe que tiene poco tiempo. Y tiene poco tiempo para ir sobre el cuerpo de Cristo y hacerlo por medio del engaño, ¿sí? Por eso hablar de Satanás es una
prédica difícil porque a algunos les causa temor, a otros les causa indiferencia, a otros no les gusta eh, que se hable de él. Hay otros que no creen absolutamente nada con respecto a Satanás. Y algunos, ojalá seamos todos los que estamos oyendo, nos causa el ocuparnos y saber para no ser sorprendidos. Satanás es real. Satanás está en este mundo. De hecho, es el señor de este mundo, es el gobernador de las tinieblas, es el príncipe de este mundo, y él tiene un principado sobre este mundo, o sea, él lo gobierna. Entonces no se puede decir que se es cristiano o que somos creyentes si no creemos todo lo que dice Dios en su palabra. ¿Okay? La palabra de Dios es irrefutable, es incorruptible, es perfecta. Ahí está inserta la voluntad de Dios, y esta nos dirige, nos encausa, nos muestra, nos enseña, nos guía, nos disciplina en los asuntos que pertenecen a la vida. Entonces el reconocimiento de la obra de Cristo, esta que hizo en Calvario, es lo que nos guarda del engaño. El crecer en el conocimiento de Cristo también desarma las mentiras de Satanás. Satanás nos tienta de la misma forma que lo hizo con Adán y Eva, haciéndonos creer que lo que Dios ha dicho no es del todo cierto, ¿sí? Satanás, por lo tanto, usa el mismo engaño o la misma treta que usó con Adán y Eva, ¿sí? Por lo tanto, una revelación completa de nuestra plenitud en Cristo nos puede mantener alejados de todas las cosas que el diablo tiene para ofrecernos, ¿sí? Porque el diablo te va a ofrecer cosas, me va a ofrecer cosas, nos va a ofrecer cosas, ¿sí? Y si alguien te dice que Cristo no es suficiente, que se necesita algo más, que hay otros caminos o fórmulas para alcanzar lo que tú buscas, entonces ese es el diablo tratando de apartarte de tu plenitud en Cristo. Porque en Cristo está todo. No necesitamos nada más. No necesitamos otro Dios. Tenemos al Dios verdadero. ¿Ok? Vamos a ver Juan 20:31. Este versículo es sumamente didáctico. ¿Ok? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces sabemos que la noche está avanzada porque ya Juan nos lo ha dicho, por ende a Satanás le queda poco tiempo para buscar nuestra destrucción, proseguir con el engaño para que millones no se salven. Y en Apocalipsis 12:12 leemos esta afirmación que tiene que ver con los últimos 3 años y medio de la tribulación. Y ahí él descargará toda su maldad, todo su poder, su destrucción, sin ocultar su propósito, ni tampoco ocultar quién es. ¿Sí? Todos los que habían sido engañados pensando que era el Salvador, y muchos israelitas pensando que es el Mesías, se van a ver absolutamente engañados y desconcertados y también desesperados. Ahí él va a descargar su maldad, su poder, su destrucción, su carácter. Pero ahora sucede algo similar, pero principalmente él está usando el engaño como el arma destructora, y nuestra preocupación debiera ser que este engaño recaerá en nosotros, ¿ok? Va a desviar a mucha gente hacia la religiosidad, va a impedir que mucha gente se salve, eso lo tenemos claro, Dios lo dice, o sea, no es una sorpresa que esto se sepa, pero tampoco que Él nos va a querer engañar, no es una sorpresa, pero saber que tiene poco tiempo y que va a usar trucos dentro de los que ya conocemos, fórmulas dentro de las que ya conocemos, o métodos dentro de los que ya conocemos, ¿sí? Debiera nosotros mantenernos en alerta para no ser ni caer en este juego en el que nos quiere hacer entrar. Por lo tanto, sabemos que el conocimiento de Cristo, ¿sí? Es donde radica nuestra fortaleza. Y por ello, este versículo de Juan es tan importante en su desarrollo. Es un versículo muy, podríamos decir, vivo, ágil, tiene hasta movimiento. ¿Qué significa esto?
Cuando Juan nos pide que creamos, lo hicimos. Y por ello recibimos a Cristo y hoy día somos salvos y pertenecemos al reino de Dios. Pero luego en el versículo, en la segunda parte del mismo versículo, nos pide algo en lo que probablemente muchos de nosotros hemos fallado, ¿sí? Nos pide que sigamos creyendo. Y este verbo es lo que le da el movimiento a este versículo, ¿sí? Este es un verbo activo, dice creyendo. O sea, nos debemos mantener creyendo. Eso significa creer de manera constante, ¿ok? Y muestra que debemos estar en un crecimiento, en un... Esto significa que tenemos que estar permanentemente creyendo sin titubear. Significa que esto nos ayuda a erradicar la duda de nuestra mente y por ende no dejar que se asiente en nuestros corazones. Dios lo que va a hacer es explicarnos la manera en que Satanás nos va a querer destruir. La fórmula que siempre usa y resulta es poner duda en nuestra mente. Y esa duda se asiente definitivamente en nuestro corazón. Cuando viene y Dios nos advierte, Dios está usando su palabra para no solo poner la advertencia para que tengamos el cuidado, sino también está poniendo la palabra para que esa palabra la creamos definitivamente en lo absoluto, sin tener ningún ápice de duda con respecto a lo que Él está diciendo. Y aquí yo voy a ser bien claro. Dios hace promesas, y esas promesas son en el sí y en el amén, y Él no miente. Por lo tanto, si Él no miente y está haciéndonos una promesa, esta promesa la va a cumplir. ¿Ok? Si esta promesa la va a cumplir y esta promesa es en la verdad absoluta, a nosotros no nos debiera aparecer ninguna duda con respecto a todo lo que la promesa dice. Tenemos 7.000 promesas en la Biblia. Yo estoy seguro que tú y yo no conocemos esas 7.000 promesas y probablemente no hemos disfrutado de la totalidad de ellas. Pero no significa que porque no la leamos o no la conozcamos, Él no la va a cumplir en nuestra vida. Por lo tanto, tú tienes tu fe puesta en el Dios único, extraordinario, magnífico, todopoderoso, omnisciente, que te puede permitir a ti saber que estás absolutamente seguro en sus manos. ¿Ok? Entonces, si lo que Juan está diciendo es que ya creímos para ser salvos, nos hace la advertencia de seguir creyendo para no titubear, no resbalar, no caer y principalmente no dejar que la duda, que es el engaño con el que va a tratar Satanás con nosotros, toque nuestro corazón. Puede que llegue a tu mente, pero la palabra la va a destruir. ¿Ok? Y para eso tú tienes que estar en permanente conocimiento de Cristo. Entonces Satanás tiene poco tiempo, él lo sabe que está derrotado, pero seguirá persiguiéndonos. Y como león rugiente, como dice el versículo, se va a instalar frente a nosotros y frente a nuestro corazón, va a abrir sus fauces, ¿sí? Para que creamos que nos va a devorar. ¿Y qué es lo que está haciendo con esto? Haciéndonos creer lo que no debemos creer. ¿Ok? Vamos a ver Apocalipsis 12, 7 al 12, lo vamos a leer de manera completa. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz
en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este versículo describe la última gran batalla angelical, describe también la expulsión definitiva de Satanás del cielo. En este pasaje Juan ve una gran guerra que enfrenta a Miguel y a los ángeles de Dios contra el dragón, que es Satanás, y junto a sus ángeles caídos, que son los que nosotros conocemos como demonios. Esto tendrá lugar en el fin de los tiempos, durante la tribulación. Satanás, en su gran orgullo e ilusión de ser similar a Dios, ser como Dios, o ser incluso mejor que Dios, liderará una última rebelión contra Dios mismo. Será un desajuste cósmico, es algo global, involucra el cielo, la tierra, el mar, los océanos, la atmósfera, la superficie terrestre, involucra a los hombres, involucra lo que el hombre jamás ha visto, por ende son cosas que suceden a nivel cósmico, ¿ok? Y definitivamente sus demonios van a perder esta batalla, ¿sí? Y serán arrojados del cielo para siempre. Sabemos que esta batalla todavía es futura, ¿sí? El versículo 6 dice que la mujer, que es Israel, huye del dragón, que es Satanás, al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. El versículo 7 comienza con la palabra "y después", mientras Israel huye, estalla la guerra en el cielo celestial, ¿sí? La huida de la mujer en Apocalipsis 12:6 corresponde con el llamado de Jesús para que los judíos que viven en Judea huyan a los montes cuando vean la abominación desoladora. Eso está en Mateo 24, lo hemos leído muchas veces. Y en el punto medio de la tribulación, es decir, justo en los 3 años y medio, el anticristo se muestra tal cual es, ¿sí? Satanás será arrojado a la tierra desde el cielo, e Israel estará divinamente protegido durante 1260 días, que son los 3 años y medio, o la segunda mitad de la tribulación. Ahora, ¿por qué muchos creyentes no le dan el crédito a Satanás? Porque muchos piensan que Satanás y sus demonios fueron encerrados en el infierno después de la caída de Satanás, ¿sí? Muchos creyentes también piensan que Satanás tiene poder, pero no es un poder tan extraordinario. Mucha gente no se da cuenta de cómo Satanás se ha camuflado, se ha vestido, se ha disfrazado de ángel de luz. Por lo tanto, como no tienen esa capacidad de discernir con respecto a lo que Satanás puede hacer, no lo ven, no lo observan, no lo aprecian, no le prestan importancia, no le dan importancia. ¿Ok? Entonces, es claro que muchos pasajes de la Biblia dice que Satanás no fue excluido del cielo después de su primera rebelión. Lo vemos en Job, por ejemplo, que aparece delante de Dios acusando a Job, diciendo que tiene segundas intenciones en su adoración a Dios. En Zacarías también Satanás aparece nuevamente ante Dios para acusar a Josué, que es el sumo sacerdote. También en Micaías, el profeta Micaías en Primera de Reyes relata una visión de espíritus malignos puestos de pie en la presencia de Dios. Así, aún después de la caída, Satanás todavía tenía algún acceso al cielo. Satanás podía ir, Satanás pidió por Pedro para que fuese zarandeado, para que le faltara la fe. Satanás se ronda en el cielo y de vez en cuando está delante de Dios. ¿Ok? ¿Y qué hace? Lo que dice el mismo capítulo 12 de Apocalipsis. Va a acusarnos, ¿sí? Va a decirle,
Tú has visto la fe de Pedro, por ejemplo, y lo único que esa fe busca o muestra es su deseo de que tú le respondas. O sea, siempre está diciendo que cada uno de nosotros quiere un beneficio. Y por eso nuestra fe, nuestro servicio o nuestro compromiso con Dios. Cada uno de nosotros, si esto es verdad, deseamos algo de Dios. ¿Sí o no? Y de hecho, deseamos algo de Dios porque Dios nos dice que cada deseo que tengamos se lo plasmemos en una oración de petición. O sea, no es algo extraño. Pero ahí tú te das dando cuenta cómo Satanás empieza a tergiversar esto, que Dios mismo lo ha hecho como una promesa. Si todo lo que pides en oración creyendo, va a resultar en que lo recibas. Si tú vuelcas tu corazón a mí, yo responderé el anhelo que hay en él. Si tú vives para mí, yo te coronaré. O sea, Dios nos dice algo y Satanás viene y lo transforma. Ahora, no lo tiene que transformar del todo. Lo suficiente como para que algunos, como por ejemplo, hacen esto. No, ¿para qué lo voy a pedir por eso, que es tan pequeño? No, ¿cómo voy a ser tan inepto que no lo voy a poder hacer yo? Pero ¿cómo le va a estar pidiendo a mis hermanos que oren por mí? Qué vergüenza estar diciéndole lo que me está pasando. Te das cuenta que todas las cosas que yo estoy mencionando aquí, que son unos breves ejemplos, es todo lo contrario a lo que Dios nos dice. Absolutamente contrario. Y por lo tanto, eso también te minimiza delante de Dios. Y minimizas a Dios. Porque el engaño es muy patente. ¿Ok? Entonces, Satanás en esta época, junto a sus ángeles, que son los demonios, tiene acceso limitado al cielo, se oponen a los ángeles de Dios. Sin embargo, en la batalla registrada en Apocalipsis 12, Satanás y sus secuaces pierden todo acceso al cielo, son arrojados a este planeta definitivamente, se restringe su libertad y dice el versículo de Apocalipsis 12 que ha descendido a nosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, en ese momento va a haber un gran regocijo en el cielo porque ya no se le va a permitir al antiguo acusador que siga calumniando a los elegidos. Sin embargo, los habitantes de la tierra van a sufrir terriblemente después de este acontecimiento a causa de la ira de Satanás y de los otros juicios que vienen sobre la tierra, que son mencionados por Dios. Después hay una gran batalla entre Miguel y Satanás. Esa batalla será crucial. Cuando los santos ángeles de Dios derroten las multitudes demoníacas y una gran voz en el cielo dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Eso lo vimos recién en el versículo 10 del capítulo 12. Entonces los santos de Dios también vamos a compartir su victoria, ¿sí? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, dice el versículo 11, y de la palabra del testimonio de ellos. Y ellos le han vencido por medio del testimonio. ¿Qué testimonio? ¿De qué testimonio está hablando ahí? Es el testimonio de creer, de creerle a Dios, de un creer constante, que es lo que Juan nos está pidiendo en el versículo que acabamos también de leer. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy día nosotros? De acuerdo con Juan, nosotros creímos y nos salvamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos seguir haciendo hoy? De acuerdo con lo que dice Juan, seguir creyendo. Entonces, si no lo estás haciendo, o si no lo hemos estado haciendo al 100%, hay que comenzar ahora. ¿Por qué? Simplemente porque queda poco tiempo. Y si en este poco tiempo tú no decides creer al 100%, ten la certeza de que en algún momento Satanás te va a engañar. Y te va a engañar para que tú engañes. Y para que el que engañe o sea engañado, engaña a otros. ¿Sí? Por ejemplo, hoy día nosotros vemos que hay muchas doctrinas diferentes en las iglesias de Cristo, en las iglesias que se dicen cristianas. Son doctrinas que no están en la Biblia. Son doctrinas que tienen parte de alguna doctrina bíblica, pero parte también de una doctrina de interés humano. Juntan esas dos cosas y arman algo que es apócrifo, que es totalmente
fuera de contexto, no corresponde a la palabra de Dios. Si tú no tienes la percepción absoluta de lo que significa tener claridad con respecto a la palabra de Dios, y por ende estar permanentemente creciendo en Cristo, vas a caer en el engaño. Y el engaño es sutil, pero es profundo. El engaño es pequeño, es mínimo, pero si entra a tu mente y después se posa en tu corazón, empieza a crecer poco a poco, hasta destruir, ¿sí?, lo que estabas creyendo. Entonces, para seguir creyendo, se necesita solamente tu decisión de querer creerle a Dios. Pero también tenemos que saber algunas cosas que pueden ayudarnos a tener claridad y definitivamente saber creer en la verdad y saber también que esta verdad es única y saber que esta verdad solamente la tiene Dios. ¿Ok? Entonces, los demonios son seres espirituales. Tienen la capacidad de tomar posesión de un cuerpo físico. La posesión demoníaca se produce cuando el cuerpo de una persona es totalmente controlado por un demonio. A veces no es controlado por un demonio, a veces es controlado por más de un demonio. Dice la palabra que de repente pueden haber legiones de demonios dentro del cuerpo de una persona. Pero aquí está la clave para nosotros que somos salvos. Esto no le puede suceder a un hijo de Dios. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo ya reside en el corazón de un creyente en Jesús. Esto es básico. Pero ¿sabes tú? Muchos creyentes no lo saben. Y muchos creyentes escuchamos de que hay pastores que van a sacar demonios. Eso es verdad, se puede hacer, de hecho se hace. Pero ¿de quiénes? De incrédulos. No pueden sacar demonios de creyentes, porque si está sacando un demonio de un creyente, quiere decir que ese creyente no es creyente. ¿Ok? Y si está yendo a sacar un pastor, un demonio, a un creyente, qué tristeza saber que en su congregación hay creyentes que no lo son. ¿Ok? Pero eso es para que tú lo tengas claro. Jesucristo durante su ministerio terrenal se encontró con muchos demonios, ¿sí? Y ninguno de ellos fue mayor que Jesús. Dice la Biblia que cuando llegó un día, la noche, trajeron delante de Jesucristo muchos endemoniados, y con la palabra Jesús los echó a todos, y sanó a todos los que estaban enfermos. La autoridad de Jesucristo sobre los demonios fue una de las pruebas de que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Los demonios que se encontraban con Jesucristo sabían quién era y le temían, ¿sí? Y algunos le dijeron en una ocasión, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sí? Es decir, los demonios saben que su fin es uno y será de tormento. Satanás y sus demonios ahora intentan destruir la obra de Dios, engañar a todos los que puedan. Esos somos nosotros, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? A través de espíritus inmundos y espíritus de mentira, ángeles de Satanás, que son los demonios, ¿sí?, que van a buscar engañarnos de la manera más burda posible, pero les resulta. Van a promulgar falsas doctrinas, que es lo que yo les estaba mencionando recién, van a ingresar a las iglesias y van a contaminar y van a atacar directamente también a los creyentes, aunque no los van a poder derrotar, y van a combatir a los ángeles santos de Dios que están protegiéndonos. Ahora, hay cosas que tú tienes que saber que son claves para que tú te puedas de alguna manera empapar de quiénes son estos malignos, de quién es este Satanás, ¿sí? Y lo primero que tenemos que saber es que Satanás miente, porque es el padre de mentira. Juan 8:44 dice que habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, y el padre de la mentira. Porque entonces la primera vez que Satanás aparece en la Biblia
¿sí? Las primeras palabras de sus labios son ya de sospecha a la verdad. Cuando le dice a Eva, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? ¿Sí? Y después las segundas palabras que salen de los labios de Satanás son, ciertamente no vas a morir. Juan dice que Satanás no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Estamos tratando con alguien que es de esencia mentiroso. O sea, nos va a engañar. Nos va a engañar. Y el engaño nos quiere destruir. ¿Sí? Por ejemplo, sabes que Dios es todopoderoso, porque lo dice Él. ¿Y porque lo hemos palpado? Entonces tú vas al doctor y el doctor te dice, tienes una enfermedad incurable. Te provoca tanto temor que puedes llegar a dudar de el poder que tiene Dios para sanarte. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo vas a recibir. ¿Ok? Si Satanás pone la duda, todo lo que pongas en oración ya no lo estás creyendo del todo, porque ya hay algo de duda. ¿Entiendes cómo funciona esto de que Él te engañe? No lo hace directamente, Él usa medios. ¿Sí? Tu matrimonio está trizado y tus amigas o amigos, incluso cristianos, te dicen, la solución es la separación. Ese es el arreglo para tu matrimonio, destruirlo. Tendrás otra oportunidad. Es un buen engaño, sutil engaño. Serás libre, vivirás en paz. Tremenda mentira. Cuando el Señor dice en su palabra, por ejemplo, que las mujeres se sujeten al varón en un matrimonio cristiano, y le dice al varón que se sujete a Cristo, está dando una orden perentoria desde alguien hasta otro alguien. Dice que la mujer se sujete al marido y que el marido se sujete a Cristo. Y esto es una correlación de eventos que pueden traer mucha bendición. Por ejemplo, al matrimonio, a la pareja, a los hijos, a los involucrados en el matrimonio, es decir, el esposo y la esposa. Entonces, ¿qué hace Satanás, por ejemplo? Viene y empieza a decir, hace ya muchos años que lo viene haciendo, la mujer se tiene que emancipar, la mujer se tiene que liberar, la mujer tiene que vivir plenamente, sin estar sujeta al marido. ¿Por qué tiene que obedecerle al marido? Es contrario a lo que dice Dios. Ahora, la sujeción de la mujer al esposo no significa no tener libertad, porque si el marido se sujeta a Cristo, el marido va a ser como Cristo para esa mujer. Entonces es perfecta la relación. Entonces, ¿qué está pasando hoy día dentro de muchos matrimonios? La mujer, ¿sí?, tiene al marido como un títere, ¿sí? Y el marido que no se sujeta a Cristo, para que no se destruya el matrimonio, sigue siendo títere. Entonces, ninguno está creyendo. Estoy dando este ejemplo porque pueden haber muchos más. Dice, otro ejemplo que te puedo dar para que lo puedas entender. Hace años está apareciendo el derecho de los niños. ¿Ok? Entonces los niños tienen derechos sobre sus padres. Los padres no pueden hacer ciertas cosas sobre sus hijos. Por ejemplo, disciplinarlos. Entonces, ¿qué hacen algunos hijos? Los demandan. Entonces, ¿qué están diciendo los hijos de hoy día? Se rebelan. ¿Y cómo se rebelan? No me puedes pegar. ¿Sí? No me puedes mandar. No me puedes obligar. Resulta que la única manera de poder enseñar a los hijos a veces es con disciplina. ¿Ok? Y ahí tú te vas dando cuenta cómo Satanás ha ido interviniendo en algo que es fundamental para Dios, que es el matrimonio y la familia. ¿Sí? Hoy día, bueno, hay muchos otros casos de otras cosas aberrantes, ¿sí?, en donde vemos que Satanás se está sobando las manos y diciendo, lo logré, cayeron en mis redes. Entonces ahí están los matrimonios que ya no son entre un hombre y una mujer, el que se pueda tener descendencia de manera artificial, el que puedan haber
dos padres o dos madres en una familia, estas familias medias extrañas que el hombre ha ideado y pueden tener hijos. Entonces al final es un desorden absoluto. ¿Quién ha provocado el caos en el mundo? Es Satanás. ¿Crees tú que no quiere provocar el caos en tu vida y en la mía? ¿Crees tú que no quiere destruirnos? ¿Crees tú que va a usar algún otro, eh, como dijera yo, engaño, aparte de los que yo te estoy mencionando, no? Otra cosa que también tiene que saber el creyente, y que tenemos que saber, es que él ciega las mentes de los incrédulos, ¿sí? Entonces, muchas personas de repente se ven afectadas porque no han llevado nunca una persona a Cristo, pero sí han compartido mucho y han compartido folletos y han compartido el Evangelio y nadie se ha convertido con ellos. Y eso los decepciona. Bueno, Dios dice que Satanás va a cegar la mente de muchos incrédulos. Por lo tanto, algunos de ellos quizás te ha tocado a ti compartirle y te han dicho que no. Pero nuestra misión no es convertir a la gente. Nuestra misión es llevar el Evangelio. Que el Evangelio convenza a la persona y esa persona decida decirte cómo puedo recibir a Cristo y tú lo guías en una oración, no es tampoco para ponerte una rayita como se ponían los aviones, ¿sí? Dependiendo de cuántos otros aviones enemigos destruían en la batalla. Porque no se trata de orgullo, no se trata de que yo un día me junte con Sandro y nos tenemos un café, el día que nos vamos a tomar un café, y Sandro me dice, llevo 64 convertidos. Y yo vengo y le digo, oh, Sandro, yo llevo 65, te voy ganando. No puede ser esto, ¿ok? Lo que nosotros tenemos que abocarnos a hacer es ser un buen testimonio. Y ser un buen testimonio significa ser un testimonio que aplique en lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Es llevar el Evangelio y llevarlo con amor. ¿Qué significa llevarlo con amor? Que detrás de todo lo que nosotros digamos, la persona que esté oyendo esté viendo un testimonio real, de vida. ¿Ok? Entonces, no dejes que los hechos, incluso las pruebas, te abatan con respecto a esto. Los incrédulos muchas veces van a tener su mente cegada y no van a querer creer lo que tú estás compartiendo, no van a compartir lo que tú haces, no van a querer vivir de la manera en que tú vives. ¿Ok? También él se disfraza con trajes de luz y de justicia. ¿Sí? Pablo dice en 2 Corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no nos sorprendamos que algunos de sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. En otras palabras, Satanás tiene sirvientes que profesan, ¿sí?, algunas verdades que son suficientes para que se unan a alguna iglesia, dirijan a alguna iglesia y enseñen lo que Pablo llama doctrinas de demonios en algunas iglesias. ¿Sí? Jesús dice que son como lobos con piel de oveja. ¿Sí? Dice que no perdonan al rebaño, sino que lo alejan, ¿sí?, para destruirlo. Sin el don de discernimiento de Dios, difícilmente, ¿sí?, podríamos darnos cuenta de quiénes son. Y posiblemente, si no tenemos la capacidad de discernimiento de Dios por el conocimiento de Cristo, podamos avalar algunas tonterías que pueden decir algunos que están disfrazados de ángeles de luz y que son simplemente lobos con piel de oveja. También tenemos que saber que Satanás hace señales y maravillas. En 2 Tesalonicenses dice, la venida del sin ley es con todo poder, con señales y maravillas de las mentiras. Esta es una traducción bastante incómoda, pero es como para decirles que Él va a llegar con tanto poder que va a hacer algunas señales y maravillas conforme a la mentira, que incluso a los a los creyentes con más fe pueden ser engañados, ¿sí? De hecho, algunas personas dicen que Satanás solo puede falsificar milagros. Yo no lo creo. Yo creo que su falsificación puede ser lo suficientemente buena para parecer real
a casi todo el mundo, incluyéndonos nosotros. ¿Sabes tú que eh, el tipo que cuenta los dólares en una casa de cambio tiene tal percepción del error de un dólar falso que solo con tocarlo se percata? Pero tú te imaginas cuántos billetes tiene que haber tocado para que esa percepción la tenga en la yema de los dedos. Muchísimo. Bueno, para nosotros es igual. Si nosotros no estamos involucrados permanentemente en la palabra de Dios, seguramente van a pasar algunas falsedades y vamos a pensar que son verdad, para que lo tengas claro. Una de las razones por las que dudo que Satanás solo puede fingir sus milagros es que Jesús describe en Mateo 24 algunas cosas como esta. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, mostrando grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Entonces no hay ningún indicio de que estas señales y maravillas puedan llegar a ser truco, sino simplemente pueden llegar a ser actos perfectamente desarrollados y tan hábilmente expuestos que nos pueden manipular, al punto de que nosotros lleguemos hasta creer. Entonces, deja que tu confianza se base en algo mucho más profundo que cualquier supuesta incapacidad de Satanás, ¿sí? Las verdaderas señales y maravillas al servicio de afirmaciones anticristianas no prueban nada, incluso cuando se hacen en el momento que sea y en el nombre de Jesús, y aunque digan Señor, Señor, como dice el versículo de Mateo, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? A lo que Jesús le va a responder, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El problema no eran las señales, no eran las maravillas, que no fueron reales, sino que estaban al servicio del pecado. Meterse en este tema del diablo, de la oscuridad, del vudú, de la brujería, de todo lo que es, de todo lo que concierne a Satanás, que hoy día hay muchos que están absolutamente apegados a ellos, van a producir engaño, van a hacer cosas de las cuales vamos a estar sorprendidos. Y vamos a incluso nosotros a llegar a dudar, ¿sí? Yo tengo cerca de mi casa la iglesia de Reñaca y ahí se venera un santo que se llama San Expedito, ¿sí? Eh, y le atribuyen a él un sinnúmero de milagros, sanaciones, en fin, y van poniendo plaquitas a las personas por las cosas que milagro concedido, qué sé yo. Detrás de eso está el diablo. Y tú puedes decir, bueno, entonces él puede contestar algunas de mis peticiones, no te va a contestar ninguna, ¿ok? Pero sí te puede engañar. No va a ser un milagro en ti, no puede, porque en tu corazón está el Espíritu Santo. Pero sí puede hacer el milagro en otro, como para decirte, ¿ves? Mi Dios lo puede hacer a través de su santo, San Expedito. Pero tu Dios, del que tú siempre me has compartido, ahí te tiene, postrado, a un enfermo. Difícil de repente de digerir, ¿sí? Difícil de repente de aceptar. Entonces el tema de la fe, el tema de la confianza, el tema de seguir creyendo, no es un tema fácil, es un tema delicado, es un tema sutil, es un tema eh, que nos destruye. Porque yo a veces no he creído, y no porque no le crea a Dios, porque sé que todo lo que está en su palabra es verdad, sino simplemente porque ha entrado la duda en mi corazón, que ha venido de mi mente. Dudas que vienen con esto. He orado tanto que quizás ya Dios no me quiere responder. Entonces dejo de orar. ¿Por qué? Porque ya dudo de su capacidad de poder realizar el milagro que yo le estoy pidiendo. ¿Ok? Satanás también
tienta a la gente a pecar es algo que también tenemos que saber, ¿sí? Y lo vemos en la vida de Jesucristo, ¿sí? Y parte tentándolo, ¿sí? En las últimas horas de su vida, ¿sí? Eh, Satanás lo engañó, o sea, perdón, lo tentó, pero no logró engañarlo, ¿sí? Pablo advierte en contra de esto a todos los creyentes, diciendo así: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, no sus corazones, vuestras mentes, son desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque a Cristo se le adora, se le venera, se le ama, se, se determina seguirlo con sencillez y pureza, con humildad, como dice el Sermón del Monte, con, con calidez, con, con suavidad, se le sigue con ternura, porque, porque Dios es, es amoroso, y nuestra respuesta a su amor debe ser igual de tierna. También Satanás arranca la palabra de Dios del corazón y ahoga la fe. La palabra del sembrador, ¿sí? Dice que eh, la palabra es una semilla, ¿ok? Y, y dice que Dios la siembra. Algunas semillas caen en el camino y las aves rápidamente la toman, ¿sí? Dice el versículo que dice, viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Entonces, Satanás también puede arrebatar la palabra porque odia la fe que produce la palabra. Mira, odia la fe que produce la palabra. Entonces, ¿qué tiene que sacar de tu corazón? La palabra. ¿Qué tiene que poner en contra de la palabra que Dios ha sembrado? La duda. ¿Qué tiene que hacer? Que dejes de creer. Esto que Juan nos está pidiendo, que nos mantengamos creyendo, deje de suceder. Entonces, Pablo expresa su preocupación por la fe de los tesalonicenses, por ejemplo, diciendo: por eso también yo, cuando yo no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador nos hubiese tentado y que nuestro trabajo resulte en vano. Pablo sabía que el designio de Satanás siempre ha sido y será ahogar la fe de las personas que han creído y oído la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Y nosotros, no teniendo cuidado de eso, muchas veces podemos caer en la derrota, podemos caer en la destrucción. Por eso hay muchos creyentes que están viviendo en el desánimo. Por eso hay muchos creyentes que están viviendo con angustia. Por eso hay muchos creyentes que han dejado de orar por peticiones que a lo mejor tienen años en su corazón y todavía no llega la respuesta. Por eso muchos creyentes han visto destruidos sus matrimonios. Por eso muchos creyentes han visto destruidas sus relaciones. Por eso muchos creyentes no tienen el orden que se tiene que tener en un hogar cristiano. Porque no saben. O porque no quieren saber. O porque si algún día supieron, Satanás arrebató la palabra de sus corazones y puso otra. Puso otra tan terrible, ¿sí?, y destructora, pero que algunos creyentes la creyeron. Es terrible. Ahora, también Satanás causa enfermedades y dolencias. Dice que Jesús sanó una vez a una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse. Cuando algunos lo criticaron por hacer esto un día sábado, ¿sí?, él les dijo: y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Jesús vio a Satanás como el que había causado esta enfermedad.
Ahora, tú puedes decir, ¡ay, qué terrible! O sea, ¿Dios puede permitir que uno enferme? Sí, puede permitir que uno enferme. Puede, puede de hecho permitirle a Satanás que haga lo que está pidiendo, como lo hizo con Job. Y cuando Job dijo, o sea, está bien, dijo, no hay vuelta, me estás pidiendo esto, pero por favor, no le quites la vida. O sea, le dio un límite a la petición de Satanás y puso también un límite a la aflicción. Pero después vemos a Job prosperando en muchas cosas, incluso habiendo sanado. Entonces, eh, tú puedes leer esto y dices, wow, 18 largos años. Entonces, muchas veces cuando yo leí este pasaje, algunos que están enfermos, y se los he leído diciendo cómo Dios los sanó, muchos dicen, oye, a lo mejor voy a tener que estar enfermo 18 años. Y yo, en un tono de ironía, le digo, no, que a lo mejor 20, porque no tiene que ver con lo que está diciendo aquí. Tiene que ver simplemente con que Satanás ha pedido muchas veces que algunos creyentes se enfermen. Y Dios a veces ha dicho que sí, puede enfermarlos con un límite, en otras ocasiones ha dicho que no, porque a lo mejor la fe que tiene el creyente al que Satanás quiere destruir por medio de la enfermedad no es suficiente como para que él pueda creer que la enfermedad no lo va a destruir. Pedro también describe a Jesús como uno que anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. En otras palabras, el diablo a menudo oprime a las personas con enfermedades. Eso también es uno de sus designios. Pero no hay que cometer un error y decir que todas las enfermedades son obra del diablo. Es cierto, aun cuando hay un aguijón en la carne en el diseño de Dios para nuestra santificación, como lo hubo en Pablo, también puede ser un mensajero de Satanás. Sin embargo, hay otros casos en que los que enfermamos, ¿sí?, es simplemente por parte de ser el plan de Dios, ¿sí?, y no de Satanás. Y por eso en Juan también leemos lo que dice Juan, dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, muchas veces la enfermedad tiene un propósito divino, un propósito eterno, un propósito que solamente va a buscar que a lo mejor esa persona que enfermó siendo creyente, por ejemplo, determine vivir para Cristo. O puede ser el caso en que una persona a través de una enfermedad llegue a conocer a Cristo. Estoy pensando puntualmente hoy día en Cristian, ¿sí?, que nos permite tener esta visualización de esta prédica, ¿sí? Y cuando en Cristian puntualmente, él lo ha ido entendiendo como la manera en que Dios lo quebrantó. Hoy día, Cristian, estoy seguro, en su corazón da gracias por la enfermedad que tuvo, si no, no habría tenido la oportunidad, no de conocer a Cristo, sino de recibirlo, porque ya lo había conocido, o sea, Dios ya le había hablado. Entonces, a veces la enfermedad que Dios trae, ¿sí?, es para salvación, ¿ok? Pero también tenemos que entenderlo bien. Entonces, Satanás eh, es un asesino, y tenemos que también saberlo, ¿sí? Jesús, cuando le dice a los que estaban planeando matarlo, son ustedes de vuestro padre el diablo, y quieren hacer los deseos de vuestro padre el diablo. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad. Juan dice también, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Jesús le dijo a la iglesia sin mancha de Esmirna, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Para decirlo de manera sencilla y simple, Satanás está sediento de sangre. Cristo vino al mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Eso es una promesa de las que yo les estaba hablando. Esta es una de las 7000 promesas, ¿sí? Eso dijo Jesús. Dijo, sí, he venido al mundo para que tú y yo, que hemos recibido a Cristo, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y Satanás, ¿a qué viene? Viene para deshacer la vida donde quiera que pueda haber y al final hacerla eternamente miserable. ¿Tú crees que todos los creyentes viven una vida abundante? No. Todos los creyentes tenemos vida,
pero no todos los creyentes tenemos la vida abundante. Hay algunos creyentes que están viviendo miserablemente. Tú puedes decir, es porque ese creyente vive en pecado. Sí, algunos pueden tener una vida miserable por simplemente desviarse de la palabra de Dios. Hay otros que están teniendo hoy día una vida miserable porque es es la voluntad de Dios, ¿ok? Y esa voluntad de Dios está siendo, de alguna manera, proclive de una bendición eh, mucho mayor ¿cómo se llama esto?, en un tiempo cercano, porque esa también es una promesa de Dios. Ahora también, Satanás lucha contra los planes de los misioneros. Pablo dice en 1 Tesalonicenses, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ser vuestro rostro, de ver vuestro rostro, pero Satanás nos lo ha impedido. Esto es porque Satanás odia el evangelismo, odia el discipulado, odia el que se proclame la palabra, que se estudie la palabra, que las personas crezcan en la palabra y que esos que están creciendo en la palabra lleven la palabra a otros. Nosotros no somos una iglesia misionera, pero hacemos obra misionera. El que está dando estudio está haciendo una obra misionera. Ese que está recibiendo estudio está siendo está recibiendo de un misionero y está llevando la palabra como misionero a otras personas. Esto que estamos haciendo nosotros hoy día, el compartir una prédica vía internet, qué sé yo, sin darnos cuenta, si ustedes la reenvían, estamos haciendo una obra misionera. Entonces, ¿quién se opone a todo esto? Es también Satanás, ¿sí? Aunque la derrota es segura, sus acusaciones y sus maquinaciones no van a cesar, ¿sí? Es muy complejo el tema de Satanás. Satanás le dice a Dios sobre nosotros, lo mismo que le dijo a Dios sobre Job. En realidad, Dios, ellos no te aman, aman tus beneficios. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que ten. Verás si no te maldicen en tu misma cara. Su fe no es real, le dice Satanás a Dios, de nuestra fe. Por eso Dios lo llama el acusador. Y por eso se alegraron los cielos cuando es expulsado finalmente Satanás en el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice Dios que Él nos acusa todo el día. Pero hay una cosa gloriosa que nos tiene que llenar de gozo. Y dice que aquellos nosotros, que somos aquellos que seguimos a Jesús, tenemos un abogado que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Ahora, no hay zona neutral. Lamentablemente no podemos ser como Suiza o como Costa Rica, ¿sí?, que no tienen ejército para que nadie se meta con ellos. En esta guerra espiritual, o somos de un bando o somos del otro, no podemos estar en el medio. Es lo mismo que dice Dios cuando dice, o eres frío o eres caliente, pero no seas tibio, porque voy a terminar vomitando. Entonces, la pregunta no es que si tú y yo queremos estar en esta guerra. Todo el mundo está en esta guerra, ¿sí? O somos vencidos por el diablo, o somos vencedores con Jesucristo. O vamos como ganado a la masacre, o resistimos en la fe, firmes, para después volver con Jesús, para haber derrotado definitivamente a Satanás. No hay zona neutral. O ya sea que triunfes por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, o eres esclavizado por Satanás. Por lo tanto, haz lo que dice Timoteo. Sufre penalidades conmigo como buen soldado en Cristo Jesús. Pelea la buena batalla. Ora sin cesar. El Señor Jesús no es menos guerrero hoy que en los días de antaño. Así que
yo me animo y los animo a que vayamos con Él como soldados dispuestos y que Él adiestre nuestras manos para la batalla, como dice el Salmo 144. Los demonios o los ángeles caídos son enemigos de Dios, definitivamente, pero son enemigos derrotados. Mientras nos sometamos a Dios, mientras resistamos al diablo, no tenemos nada que temer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amigos míos, estamos en medio de una batalla que ya está por llegar a su final, una batalla que está por concluir, una batalla de la que ya sabemos cuál será el resultado. Pero no por eso no, va a ser menos sangrienta, menos destructiva, menos poderosa, menos triste, menos angustiante. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más grande es Dios que te tiene en su reino y que nosotros tenemos en nuestros corazones. No te desanimes, no nos desanimemos. Somos victoriosos en Cristo. Tenemos, no sé, promesas tan preciosas de parte del Señor Jesús que estamos desaprovechando simplemente porque no hemos hecho lo que Juan nos pide. Ya creímos. Sigamos creyendo con todo nuestro corazón. Creamos en sus promesas. Pero también, a raíz de esto, de que sigamos creyendo, nos damos cuenta que hemos fallado porque no estamos creyendo todo, porque si haces una retrospectiva respecto de tu propia vida, estoy seguro que vas a poder ver áreas de tu vida en que no tienes victoria. Entonces pon ojo sobre esas áreas de tu vida, porque seguramente caíste en algún engaño. De cualquier tipo. Da lo mismo la magnitud del engaño. Si en alguna área de tu vida tú no estás teniendo la victoria que Dios ya ha determinado en su palabra que debieras tener, algo está afectando esa área de tu vida. ¿Y sabes qué? Yo sé que tú sabes. Porque yo también sé acerca de alguna área de mi vida. ¿Sí? Solamente la misericordia de Dios y el que tú de repente puedas erradicar aquello que en algún momento entró en tu mente por no tener el discernimiento con respecto a cuál era la verdad en esa área de tu vida de Dios para ti, tú dejaste que entrara una mentira disfrazada de verdad que se instaló en esa área de tu vida en donde no tienes victoria. Por lo tanto, busca ser honesta con Dios. Busca ser honesto con Dios y decirle, en esta área de mi vida aún no tengo victoria, Señor. Y si tienes la posibilidad de buscar consejos con respecto a esa área de tu vida, yo te sugiero que lo hagas. Porque te va a permitir, si lo buscas en el lugar adecuado, un gran gozo. Espero que yo cuando escribí esta prédica, le daba gracias a Dios por conocerlo. Daba gracias a Dios porque nosotros en la iglesia conocemos al Señor Jesús. Y daba gracias a Dios porque tenemos hambre de seguir conociéndolo. Y si ese hambre está en nuestro corazón, es que estamos buscando
su verdad constantemente. Y si somos una parte del cuerpo de Cristo con sana doctrina, quiere decir que también tenemos un corazón humilde y podemos reconocer nuestros errores, también sus victorias en nuestra vida, y, y podemos esperar lo mejor de Dios. Vamos a orar. Le pedí a Pamela que cerrara esta prédica con una oración. Pame. Ahora, Padre amado Señor, gracias te damos por la prédica de hoy. Gracias porque tú siempre sabes lo que necesitamos escuchar. Y gracias por esta, Señor, porque en los tiempos que vivimos, Padre, es necesario que tengamos pleno conocimiento con quién es nuestra lucha. Sabemos que nuestra lucha no es con personas, sino que en la parte espiritual, Señor, donde en ese mundo, Señor, donde Satanás se maneja y tiene de todas las armas, Señor, para querer hacernos caer. Muchas veces lo logra, Señor. Te queremos pedir, Padre, que no dejemos, no se lo permitamos. Te pedimos, Señor, que día a día usemos de las armas que tú nos has dejado, Señor, para mantenernos perfectos, para mantenernos inamovibles, Señor. Te pedimos, Padre, que renovemos nuestra mente cada día con tu palabra, que creamos en todas las promesas que tú nos tienes, Señor. Nunca has faltado a ninguna en todos los años que te conocemos, Señor. No permitas que prestemos oído a sus acechanzas, a sus temores, a todo lo que nos quiere infundir, Señor, de miedo y lo único que quiere, Señor, es apartarnos de la verdad. Te pedimos que cada día, Señor, tomemos la decisión de morir a nosotros mismos para que nos llenemos de la plenitud de tu Espíritu, Señor, para que en todo lo que se nos presenta en el día salgamos victoriosos. Esto es algo que hay que decidir cada día, Señor, porque cada día nos pasan diferentes cosas y tenemos que estar con las armas prestas, Señor, para poder luchar contra ellas, con todos sus ataques que nos manda. Te pedimos, Señor, que siempre nos vistamos con esa armadura divina que tú nos dejaste, para que no le demos lugar a Satanás en ninguna cosa, Señor, en ninguna área de nuestra vida. Te pedimos también observar nuestro corazón cada día, para que tú nos muestres, Señor, lo que aún tenemos guardado y no te hemos entregado, algo que Satanás pueda usar, Señor, contra nosotros mismos. Que estemos constantemente limpiándonos, entregándote todo, que no guardemos nada, Señor. Nosotros sin ti, sin tu llenura, no somos nada. En el mundo en que estamos, Señor, que no olvidemos que somos peregrinos, que estamos pasando por aquí solamente, y que nuestro hogar está ya contigo. Pero mientras estemos aquí, Señor, que nos llenemos de ti y seamos de luz para los demás, porque tú para eso nos dejaste, Señor, para trabajar para ti. Ese es nuestro primer trabajo. Te pedimos que nunca seamos tropiezo para nadie y que siempre mantengamos, Señor, lo que significa ser un hijo tuyo, una hija tuya. Gracias, papito, por todo tu amor, por todo tu cuidado, porque cada día somos amados, regaloneados, porque nos tienes en tu mano, Señor, porque tú cuidas de nosotros y eso no se nos tiene que olvidar nunca. Te pido por todos nuestros hermanos, Señor, también que están pasando aflicciones, para que tú los saques en victoria,
y para que ninguno tenga temor ni duda, porque tú eres un Dios que todo lo puede, un Padre que siempre está con sus ojos puestos en cada uno. Gracias, Padre, por todas las oraciones que nos han contestado, por todo lo que nos regaloneas, porque una oración contestada es un regaloneo maravilloso, Señor, y los hemos disfrutado todo este tiempo que hemos vivido a tu lado, Señor. Gracias por ese día que nos escogiste, gracias por ese día que nos convenciste, y anímanos siempre, Señor, a querer seguir adelante, a acabar esa carrera, Señor, victoriosos. Y gracias, porque hoy es un día menos para que vengas por nosotros, Señor. Y enséñanos siempre a estar atentos, a adelantarnos, por decirlo de alguna manera, a Satanás, a conocerlo, a conocer sus trucos y todo eso lo podemos aprender en tu palabra, Señor, para que no nos sorprenda y para que día a día con Cristo, Señor, podamos vencer lo que venga. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén.